online. Para mí es un placer coordinar y moderar esta reunión. Mi nombre es Manuel Garay, yo soy internista, neumólogo intensivista, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Soy intensivista en el Hospital Santa Clara y la disposición a través del comité de hemostasia de la asociación es poder tener esta reunión alrededor de este aspecto relevante de la coagulación, la disfunción sistémica y la disfunción pulmonar. Por eso hemos invitado a dos referentes nacionales, cada uno de su sociedad científica. Primero quiero presentar al doctor Manuel Quintana. El doctor Quintana es intensivista en el Hospital La Paz de Madrid, es docente universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Además de eso, investigador en paciente sangrante y de hemostasia en su institución. Además de eso, es miembro activo y exsecretario de la Sociedad Española de Medicina Crítica. Y además de muy cercano a nosotros en Colombia, actividades académicas. Y ha sido un gusto siempre trabajar con usted, doctor. Así que para nosotros es un honor contar con usted el día de hoy. Tengo también el gusto de presentar al doctor Guillermo Ortiz. El doctor Ortiz, todos lo conocen. El doctor Ortiz fue expresidente o es expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Es director de los programas de medicina intensiva, medicina interna y neumología de la Universidad del Boston y jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Santa Clara. Sin más preámbulos, quiero iniciar esta reunión dándole la palabra al doctor Quintana. La primera presentación que tendremos el día de hoy es acerca de la disfunción sistémica y el compromiso asociado a coagulopatía y alteraciones en la coagulación en COVID-19. Además de eso, pues tenemos la oportunidad de contar con él y su experiencia en Madrid, específicamente en su institución. Así que, doctor Quintana, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues nada, lo primero, daros las gracias por contar conmigo, por una amable introducción y bueno, pues ya sabéis que para mí Colombia es mi segunda patria, es un país muy querido, yo me siento muy cercano a todos vosotros y encantado de colaborar. Y bueno, pues siento la hora que para vosotros no es muy buena. Yo, si en otro momento queréis otra hora, yo me adapto sin ningún problema porque entiendo de las diferencias de horarios. ¿Vale? Pues sin más preámbulos, paso a compartir la pantalla y a compartir con vosotros la presentación. ¿Correcto? Excelente, doctor. Bueno, pues a mí lo que me han pedido compartir con vosotros es... Bueno, bueno, pues vamos a hablar un poco de dos partes, ¿no? Inicialmente del compromiso sistémico de la coagulación y sobre todo lo que ha generado de trombosis. Vamos a intentar hacer una línea argumental que os resulte atractiva de seguir y luego dejar tiempo para las preguntas. Y luego me vais a permitir que cuente un poco la experiencia que desgraciadamente hemos vivido en España, que, bueno, pues sabéis la situación en la que estamos y dentro de esto la Comunidad de Madrid ha sido el epicentro. Y dentro del epicentro mi hospital ha sido el que más pacientes hemos tenido, lo cual no es nada satisfactorio. ¿Vale? Bueno, ya nos han presentado, así que no digo nada más. ¿Y por dónde empezamos? A mí me gustaría empezar por dos premisas, ¿vale? La premisa inicial es que la evidencia científica de calidad hasta el momento hay que ponerla en duda, ¿vale? No quiere decir que no haya artículos relevantes o que sea como vamos a revisar luego, sino que daros cuenta que nosotros tenemos datos de distintas poblaciones. La población asiática, la población china es diferente a la población colombiana, a la población española, y la población española quizás sea más parecida a la italiana, pero tiene sus variedades. Son distintos sistemas sanitarios, distinta sociedad, tanto civil como científica, y luego, como se estará pasando a vosotros, nos llega una avalancha de recomendaciones. Algunas recomendaciones son institucionales, algunos son artículos que han salido con muy poco tiempo de revisión. Yo he visto publicaciones aceptadas a las 48 horas de ser enviadas, ¿no? Esto no pasa absolutamente nunca, ¿no? Y cuando revisas algunos de esos artículos publicados, bueno, pues por lo menos tenemos dudas. Y luego, como vivimos en un entorno con tanta facilidad informática, pues hasta el WhatsApp lo tenemos petados de grupos, de preguntas, de protocolos que nos ha llegado de no sé dónde, el tuyo, no sé, en fin, que estamos como muy saturados, ¿no? Entonces es difícil tomar decisiones clínicas con una saturación científica tan grande como la que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, nosotros el rol hemostático de la SARS-CoV-2 hay que manejarlo adecuadamente, ¿no? Con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues somos médicos, tenemos un conocimiento
Y luego, evidentemente, tenemos que aplicar el sentido común, que es lo que a veces hemos perdido, ¿no? Habréis vivido, como todos, pacientes a los que se le ponían tratamientos, bueno, pues con poca base científica. Ha sido tal la avalancha que se han propuesto distintos regímenes terapéuticos. Hemos tenido un follón de antiinflamatorios, de corticoides sí, corticoides no. Hemos tenido antirretrovirales, unos más conocidos, otros menos conocidos. Luego pasamos a usar heparinas a dosis medias, bajas o altas. En fin, yo creo que el conocimiento disponible lo tenemos y, sobre todo, lo que no debemos de perder nunca es el sentido común. Así las cosas, si yo tuviese que situar los puntos claves del sistema hemostático en la COVID, diría que son 3, ¿no? Está, por un lado, la fisiopatología. Hay que conocer qué es lo que está pasando o tratar de entenderlo, ¿no? Luego hay que hacer caso a las pruebas de laboratorio, pero sabiendo las limitaciones que esto supone. Y quizás en el tema hemostático la clave está en las heparinas de bajo peso. Así las cosas, yo me voy a basar sobre todo en la charla sobre la fisiopatología a nivel sistémico, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? Nosotros lo que nos vamos a encontrar es trombosis. Es cierto que existen algunos cuadros hemorrágicos, es cierto que en algún momento pudiéramos pensar que estábamos ante una coagulación intravascular diseminada típica. Ya veréis que esto no es exactamente así, que hay coagulación intravascular sí, pero no es la típica, es una propia de esta patología, y en la cual la clave está en la trombosis. La trombosis, yo creo que hay que tener en cuenta 4 factores, ¿no? Están los factores de riesgo clásicos de los pacientes críticos. Esto no es ninguna novedad. Nosotros tenemos pacientes críticos que se trombosan y por eso tenemos una experiencia importante en la profilaxis de estos factores de riesgo y del riesgo trombótico. Por otro lado, lo que nos vamos a encontrar es que son pacientes que tienen un nivel de hipoxia brutal, tienen una hipoxia que muchas veces es refractaria al tratamiento, cosas que no habíamos experimentado nunca. Tú estás hablando con un paciente, miras la saturación, 70 y tanto, dices, esto estará mal, le cambias el saturímetro y no, tiene esas saturaciones, y estás hablando con ellos hasta que de repente claudican y entonces los acabas metiendo pues en ventilación mecánica, los ventilas, los pronas, y no siempre mejoramos esa hipoxia. Ya vamos teniendo experiencia y hay pacientes que van y pacientes que no van para nada, ¿no? Luego hemos acuñado un concepto novedoso, diferente, que es el de la inmunotrombosis. Sabemos que es un problema infeccioso. Sobre ese problema infeccioso hay un desarrollo de una tormenta citoquímica. Esa respuesta inmune exacerbada favorece una trombosis. Bueno, y por último, es una cosa más particular, que es a nivel pulmonar una hiperfibrinólisis, ¿no? Yo de la parte del pulmón lo dejo al profesor Ortiz, que yo creo que va a aportaros mucho más de lo que yo os puedo aportar, ¿no? A mí me gustaría incidir en un concepto, en los factores de riesgo. Los factores de riesgo clásicos están ahí y son los mismos que tienen estos pacientes, ¿no? Es cierto que los pacientes COVID tienen un riesgo trombótico más elevado, como vamos a ver luego, pero no hay que olvidar que ya tenían factores de riesgo que son los clásicos de todos estos pacientes. ¿Cuál es la cosa que deberíamos de tener en cuenta? Que las escalas clásicas para predecir el riesgo trombótico en estos pacientes han demostrado que no son eficaces, ¿no? Nosotros sabemos que se trombosan y quizás no hemos tardado un tiempo en poderlo demostrar porque hemos ido a utilizar las escalas habituales y estas claramente no sirven. Por otro lado, el concepto de la hipoxia. La hipoxia induce una activación de factores de transcripción, con lo cual se van a activar proteínas que ponen en marcha mecanismos de respuesta fisiológica a la hipoxia, y realmente estas proteínas son proteínas que activan la coagulación y la trombosis. O sea, factores de riesgo, hipoxia refractaria, más todavía más trombosis. Y luego, brevemente, la inmunotrombosis, que yo entiendo que hablará luego Guillermo. Lo que sabemos desde las primeras cohortes chinas, recordad, solo hay 3 cohortes publicadas, la china, la de Nueva York y la nuestra, la de nuestro hospital. Todos hemos visto lo mismo: linfopenia, neutrofilia, trombocitosis, aumento de la PCR y el fibrinógeno, aumento de la ferritina, aumento de las transaminasas y aumento de las interleuquinas, ¿no? Realmente es una respuesta inmune, exacerbada porque hay una tormenta citoquímica. Esto lo que hemos visto es que no todos los pacientes van mal o no van tan mal. Realmente lo que se está produciendo es en pacientes que están genéticamente predispuestos una reacción inflamatoria y una trombosis especialmente demostrada en la microvasculatura pulmonar, pero también se ve a lo largo de todo el organismo, ¿no? Realmente lo que se está produciendo es un síndrome endotelial tromboinflamatorio.
¿Qué ocurre? Que se producen microtrombosis a nivel de múltiples órganos y, por tanto, lo que vamos a tener finalmente es una disfunción multiorgánica y un fallo multiorgánico, que es de lo que acaban falleciendo estos pacientes. ¿Cuál es el problema? Que tenemos muy pocas autopsias. Los chinos no han hecho autopsias, los ingleses no han hecho autopsias, nosotros no hemos hecho autopsias porque, bueno, en el hospital y en la mayoría de los hospitales españoles se consideraba que no teníamos unas instalaciones adecuadas para poder hacer estas autopsias, o estas necropsias, perdón, pero realmente en la serie publicada por los italianos de 100 necropsias lo que ven es esto, ¿no? Un síndrome nuevo, que es un síndrome tromboinflamatorio de microtrombos, ¿no? Realmente es un síndrome endotelial tromboinflamatorio. ¿Qué ocurre? Que esto, además, especialmente a nivel pulmonar, pero a nivel de todo el organismo, favorece que haya un mal intercambio gaseoso y, por tanto, estamos agravando el cuadro de hipoxia. O sea, que tenemos hipoxia refractaria, tenemos inmunotrombosis, tenemos los factores de riesgo clásicos y realmente lo que vamos a ver es que se va a producir un daño del endotelio que va a tener como respuesta una formación de fibrina. El pulmón ya sabíamos que es un medio especial, sabemos que tiene un cierto grado de hiperfibrinolisis, ¿no? Pero realmente esta inmunotrombosis a nivel local lo que va a tener es una suprarregulación de la fibrinolisis y, por tanto, una infrarregulación de la coagulación. ¿Lo vemos? Sí, lo vemos con las pruebas de laboratorio. Nosotros estamos viendo que son pacientes que se manejan con cifras y niveles de dímero D excesivamente altos, ¿no? O sea, que realmente esta explicación fisiopatológica que estamos contando tiene una plausibilidad fisiológica. Claro, hemos vivido la época de los artículos. Los artículos clave, si yo tuviera que señalarlos, yo los dividiría en tres. A lo largo de finales de enero hasta ahora, hasta mayo, nosotros van apareciendo artículos que cada vez son más, ¿no? Lo primero, yo los clasificaría en aquellos que hablan de clínica y complicaciones. El primero es el de WAM, que a finales de enero presenta 41 pacientes. En aquel momento parecían muchísimos. Habla de una nueva cuadro neumónico, un nuevo tipo de coronavirus, y bueno, 41 casos parecían muchísimos, no nos parece nada, ¿no? Aquí ya empieza a plantear un cuadro clínico con fiebre, mialgia, cefalea, tos, y bueno, que se complica. Posteriormente, Chen publica en el Lancet 100 casos en los cuales ya aparece esa neumonía, ese patrón en vídeo ilustrado tan típico de estos pacientes y un cierto cuadros de distrés. Posteriormente nos vamos a encontrar ya a finales de marzo la serie de Venn, en el cual habla de 225 pacientes y ya empieza a plantear no solamente el diagnóstico clínico, no solamente las complicaciones como en los casos anteriores, sino cuáles eran las características que favorecían una mayor mortalidad, ¿no? Y se ve, y en artículos posteriores ya vuelve a haber complicaciones de cuando compara fallecidos con no fallecidos, ¿no? Y ya es una serie más amplia de casi 500 pacientes. Yo, si tuviera que centrar un artículo clave, para mí es el de Panigada, que lo que plantea ya es ese concepto de hipercoagulabilidad, ¿no? Demuestra que estos pacientes no sufren eventos trombóticos secundarios a una coagulación intravascular diseminada, sino que empieza a hablar de una CIS, ¿no? Que es una coagulación intravascular sistémica por hipercoagulabilidad, porque tiene unas características diferentes, que es esa endotelitis que se ha producido en este tipo de pacientes. Luego hay otra serie de artículos que van a trabajar sobre las alteraciones analíticas. El de WAM, que se ha publicado en el Lancet, en el cual ya empieza a hablar de esa tormenta citocínica, ¿Se me oye? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, vale, es que oía algo de fondo y no sabía si era yo. Vale, entonces ya empezamos a hablar de alteraciones analíticas en las cuales se ve el dímero D elevado, la ferritina, la interleuquina, pero todavía no es hasta principios de febrero cuando en la nueva serie de WAM ya se habla del 46% de dímero D. A mí me gustaría hacer una aclaración tanto en la serie de WAM del New England como en la de TAN del Journal de Trombosis, en los cuales dan mucha importancia al dímero D. Aquí es importante ver que la cifra del dímero D aumenta. Cuando aumenta por encima de 4 veces la normalidad, ya da igual que aumente 6, 7, 8 o incluso más. Son pacientes que claramente tienen un peor pronóstico, ¿no? A partir de 4 veces el dímero D tienen mucho peor pronóstico y eso se ve en series siguientes, en la de ZAN, a lo largo de marzo, incluso en la serie de Spieza ya que son pacientes ya italianos. O sea, ya salimos de los pacientes asiáticos
y los pacientes mediterráneos se comportan exactamente igual, como me imagino que estáis viendo vosotros. Y luego, si, claro, yo soy intensivista, como sabéis y como sois vosotros, si tuviéramos que centrar los pacientes críticos, bueno, pues el primer descriptivo de UCI es sobre el 10-12 de marzo, que es la serie de Young que publica en el Lancet, que eran 52 pacientes. Después se sigue insistiendo en la serie de Helms, en el cual ya vamos a 150 pacientes y dejamos claro que el aumento de dímero D y de fibrinógeno y von Willebrand son claramente marcadores de peor pronóstico para los pacientes y claramente son pacientes en los cuales lo que vamos a encontrar es una incidencia acumulada de eventos trombóticos. La literatura realmente viene a reforzar lo que nosotros estamos viendo con nuestra experiencia clínica. La experiencia madrileña, que es el epicentro en España del problema de esta COVID, es para que veáis un poco cómo estaba hasta los datos que se considera estabilizada la situación al 17 de mayo. Tenemos una curva, que son las barras azules, que van aumentando los pacientes desde urgencias hasta hacer un pico y luego se van estabilizando. Tenemos unas barras naranjas, que son los pacientes críticos que tienen su pico y que luego van disminuyendo, y lógicamente una mortalidad que va a una mortalidad acumulada, que es la que tenemos desgraciadamente. A mí esta diapositiva me gusta mucho porque os hagáis una idea. Si os fijáis, los pacientes no críticos tienen un pico y luego van cayendo y se van tendiendo hacia la desaparición, mientras que la línea roja, que es la de los pacientes críticos, se mantiene bastante estable durante mucho tiempo a lo largo de estos 3 meses. Nosotros tardamos en ver pacientes críticos, pero luego seguimos teniendo pacientes críticos. 2 momentos claves es, para que veáis, en mi hospital, el 2 de abril, nosotros teníamos en la Comunidad de Madrid 1.600 pacientes críticos, de los cuales 148 eran nuestros. En nuestro hospital, ese día que teníamos 148 pacientes críticos, teníamos 1.050 pacientes ingresados con COVID. Tenemos un hospital de 1.200 camas, es decir, el 85% del hospital estaba destinado al COVID. Todo lo de adultos, y solo quedaban fuera los pacientes pediátricos, que afortunadamente no han tenido este tipo de afectación. Lógicamente, las cosas hoy por hoy han cambiado mucho. El hospital, que es la serie que tenemos publicada, pues son datos parecidos, ¿no? Hemos tenido más de 3.000 pacientes COVID, con una edad media de 60 años. Hemos tenido, la mayoría de los pacientes son por encima de los 65 años, pero también hemos tenido pacientes jóvenes. Una serie un poquito más elevado de hombres que de mujeres, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes acaban pudiendo ser dados de alta, ¿no? La mortalidad de la UCI es una mortalidad del 47%, es una mortalidad elevada, pero bueno, realmente son pacientes críticos los que estábamos ingresando, ¿no? Ha habido mucha presión mediática sobre si teníamos respiradores, no teníamos respiradores, ingresábamos pacientes, bueno, tomábamos decisiones en función de los medios y las disponibilidades y posibilidades que teníamos, ¿no? Para que veas un poco nuestra UCI, nosotros hemos tenido casi 200 pacientes. Nuestra edad media ha sido en torno a los 58 años. El 80% de los pacientes están en ventilación mecánica. Al principio éramos un poquito más conservadores, ingresábamos pacientes para monitorizar, los sometíamos a no invasiva, pero en la última época todo lo que ingresábamos ya era para intubar y para ventilar, ¿no? O sea, teníamos una mortalidad global al principio del 33%, que nos ha ido subiendo hasta ese 41% que os contaba anteriormente, ¿no? Lógicamente las cosas las hemos hecho distintas a lo largo del año, ido pasando las semanas. Cuando teníamos menos pacientes y más posibilidades, éramos, bueno, pues más, teníamos un manejo quizás más fino. En los días más difíciles el manejo era más, porque eran un paciente y otro y otro y otro, todos los pacientes igual, desaturados, intubados, pronados, unos iban, otros no iban. Aprendimos a ventilar con menos presión de PIP que usamos los primeros días, y luego, bueno, en la última época ya incluso nos hemos permitido tener hasta 15 ECMOs puestos, ¿no? Cosa que en los primeros días no hacíamos, y cuando tuvimos el gran pico pues tampoco lo pudimos hacer, ¿no? Nuestra experiencia respecto al rol del sistema hemostático, lo que hemos visto que en nuestra serie, como en todos, los pacientes con dímero D más elevado, más de 2 veces el dímero D, tenían peor pronóstico, y cuando tenían 4 veces elevado el dímero D, su pronóstico era mucho peor. También son datos parecidos a los que hay en otras UCIs españolas, no solamente la nuestra. O sea, que si tuviéramos que elegir
un parámetro analítico clave para establecer el pronóstico de nuestros pacientes sería el del dímero D. Todo esto a que nos llevó a poner en marcha un protocolo de tromboprofilaxis. Tardamos unos días, pero nos dimos cuenta que los pacientes no necesitaban heparinas de bajo peso. Es cierto que si comparamos con el estudio de Tang, en el cual tenían 33% de pacientes con dímero D de más de 6 sin heparinas, esto en las UCIs nuestras no pasa. Nosotros tenemos protocolos para controlar los factores de riesgo y establecer un mejor pronóstico en nuestros pacientes. Iniciamos precozmente el tratamiento con heparinas de bajo peso. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que nos ocurría es que teníamos la sensación de que no estábamos llegando, que la dosis profiláctica estándar no podía ser, y entonces aprendimos, y yo creo que esto es una enseñanza que nos vale ahora ya para el resto de los pacientes, que no puede haber dosis estándar de profilaxis. Tú tienes que poner la profilaxis ajustada al peso y a los factores de riesgo que tiene ese paciente. Es cierto que eran pacientes con sobrepeso importante, con índice de masa corporal elevado, y por tanto quizás la posibilidad de aumentar la dosis estándar estaba ahí, ¿no? Nos encontramos que pese a tener los pacientes con profilaxis, pues hacían trombos, ¿no? Esto, claro, era una cosa que nos llamaba la atención, y hacían trombosis pulmonar, hacían TEP. Esto nos dejaba un tanto desconcertados, y entonces, ¿qué hicimos? Establecimos un concepto novedoso, ¿no? Pacientes con alto riesgo de trombosis o pacientes con sospecha clínica de TEP. ¿Por qué tenemos que manejar sospechas? Porque no éramos capaces de poder bajar a estos pacientes a pruebas de imagen. Las pruebas de imagen estandarizadas y el gol estándar, que sabemos que son a bajar a rayos, no era posible con estos pacientes. Teníamos tal volumen de pacientes, estaban en una situación clínica tan inestable que no ameritaba el poderles bajar. Entonces, consideramos que pacientes que bien con unas alteraciones analíticas medidas por la PCR, el dímero D, la ferritina, la linfopenia, o pacientes en los cuales había un deterioro clínico significativo de hipoxemia que no podíamos atribuir a otra causa, estaban haciendo cuadros trombóticos, y a estos les incluimos en un régimen de dosis intermedias de heparina. Ya no era profilaxis y no era el tratamiento convencional con heparinas de bajo peso. Aquí decidimos, por consenso de expertos, que luego ha sido un protocolo que ha utilizado la Sociedad de Hemostasia Española y lo aceptó la Sociedad de Críticos, y prácticamente lo ha usado todo el mundo en España, era 1,5 miligramos por kilo de peso cada 24 horas, ¿no? Realmente nosotros utilizamos dosis intermedias en este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes como este que os pongo aquí el ejemplo, nunca había visto dímeros de 35.000, 40.000, 50.000, las cifras que de verdad que te dejaban desconcertado, ¿no? Hasta el punto que nosotros desde urgencias en los primeros 45 días habíamos pedido 350 angiotac, ¿no? Que son cifras que son abrumadoras, ¿no? Y es cierto que encontramos casi en 100 pacientes de los 350 tenían un TEP positivo. La mayoría con PCR positiva, pero también había algunos que hacían TEPs con PCRs negativas, ¿no? Así las cosas, nosotros decidimos luego ya, claro, lógicamente los pacientes que tenían una confirmación clínica por prueba de imagen de una complicación trombótica, y ya utilizábamos dosis de heparina a dosis terapéutica, son las estándar de 1 miligramo kilogramo de peso cada 12 horas. Como cambio significativo, no hemos utilizado anticoagulantes de acción directa ni anticoagulantes antivitamina K. Todos los pacientes han ido con heparinas de bajo peso. Los que estaban anticoagulados los cambiamos a heparinas de bajo peso, y esto yo creo que nos ha dado buen resultado. Es cierto que el JAK que publica Valentín Fuster habla de uno de los anticoagulantes de acción directa que puede ser una acción terapéutica. Nosotros en esto no tenemos experiencia porque decidimos por consenso, igual que los italianos, igual que hicieron los chinos, utilizar la heparina bajo peso para todos los pacientes que estuvieran anticoagulados, ¿no? Esto es un cuadro de uno de los días de la unidad en la que yo estoy, de la unidad de quemados, que ya no eran pacientes quemados, sino que eran pacientes COVID, ¿no? Todos los pacientes tenían en pruebas de imagen hechas con eco a pie de cama, tenían un cierto grado de trombosis, es decir, por factores de riesgo, por la hipoxia, por la inmunotrombosis, por el perfusiosis pulmonar, por lo que queramos. Fisiopatológicamente teníamos una constatación clara que eran pacientes con una trombosis clara. La duda que nos queda siempre es qué ha sido con los pacientes a la alta, cuánto tiempo mantener estos regímenes de profilaxis, ¿no? Nosotros empezamos con mantenimiento de 7 días,
porque con el confinamiento que había en el Estado español, pues teníamos claro que los pacientes no iban a poder deambular, no iban a poder moverse adecuadamente. Cuando llevábamos ya 15 días con a pleno rendimiento de la pandemia, vimos que venían pacientes que habían sido de altas con cuadros trombóticos y ya decidimos por consenso mantener 14 días. En algunos sitios han mantenido hasta 21 días el tratamiento profiláctico al alta, ¿no? No sabría decir cuál es mejor o cuál es peor. Esto es algo que sabremos porque tenemos una consulta post-COVID y casi 3.000 pacientes se están empezando a ver. Y lo que nos está empezando a venir son pacientes que al alta, después de un mes, hacen una enfermedad tromboembólica, otros pacientes que permanecen con disnea de reposo y con las pruebas de imagen que son negativas. Y luego hay una cosa muy interesante y muy curiosa y que a lo mejor amerita el que podamos hacer un estudio multinacional, que es qué pasa con pacientes que están asintomáticos y que en el control tienen los dímeros elevados, tienen una dimeritis, ¿no? Esto hay que tratarlo, no hay que tratarlo, cómo hay que seguirlo, cada cuánto tiempo, qué consideramos que les pueda quedar normal, pues son incertidumbres que obviamente quedan con esto. ¿Qué me llevaría yo a casa de esto? Bueno, pues que esta enfermedad claramente tiene un cuadro que puede ser de cefalea, que es muy característica de la anosmia, la falta de sabor, que cursa con un cuadro respiratorio con tos, que puede ser más o menos productiva y con un cierto grado de disnea, es decir, con una infección viral clara. Sobre estos 7 o 10 días de esta infección viral clara, lo que acaban es aparecer las complicaciones y la complicación princeps es la coagulopatía que desarrolla, ¿no? Claramente hay una conexión estrecha entre trombosis e inflamación, son dos procesos que se retroalimentan y, bueno, pues hay que tener en cuenta que hay factores de la coagulación, pro y anticoagulantes y las plaquetas están directamente implicados en la modulación de la respuesta inmune al huésped. Aquí hay una respuesta inmune que en algunos sujetos es excesiva y una tormenta citoquímica que desarrolla todo esto que hemos visto y realmente las funciones proinflamatorias a veces son independientes de los efectos hemostáticos. Quizás este artículo que salió 28 o el 29 de mayo, que bueno, pues se dedica a dar un repaso a la fisiopatología y los desórdenes hemostáticos en los pacientes críticos, es muy recomendable. Y esto nos permite contestar a dos preguntas claras, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la SARS-CoV-2 y cómo afecta al sistema hemostático? Bueno, pues claramente es una severa hipercoagulabilidad más que una coagulopatía de consumo. Hay un exceso de formación de fibrina que predispone a la trombosis y a un peor pronóstico. Y por otro lado, ¿debemos utilizar tromboprofilaxis rutinaria en pacientes COVID? Pues claramente sí. Hay que ajustar la peso y la función renal. ¿Cuánto tiempo es la duda que queda? Hay que corregir la coagulopatía solamente si hay sangrado y no hay que excederse. No hay que suspender la anticoagulación, sino traspasar a heparinas de bajo peso. Las dosis terapéuticas son válidas para pacientes que tienen que estar anticoagulados, pero para pacientes que no hemos demostrado esa necesidad, bien porque no estaban anticoagulados previamente o bien porque la imagen no se ha podido hacer, bueno, pues parece razonable de dosis intermedias. Es un cierto grado de medicina reactiva a lo que hemos visto, a lo que hemos vivido, o sea, estamos actuando en función de lo que hemos visto y hay que recordar que hay una alta prevalencia de trombosis en los pacientes con COVID-19. Y luego no olvidar ser proactivos en buscar la trombosis, ¿no? Lo que hablábamos de los factores de riesgo que existen y que aquí están más exacerbados. Yo me permitiría recomendaros las guías de consenso que hemos hecho, hacemos en castellano y en inglés, en las cuales, bueno, todos los pacientes admitidos deben de llevar, midiendo el riesgo hemorrágico, profilaxis antitrombótica y salvo que no estén contraindicadas las heparinas de bajo subfármaco ideal, hay que confirmar siempre que sea posible la utilización, o sea, por imagen, la complicación trombótica. De no ser así, debemos de plantearnos las dosis intermedias y, bueno, pues la anticoagulación terapéutica debe ser. Y eso es lo que yo os iba a contar. Y, bueno, ahora ya entiendo, no sé, las preguntas serán ahora o al final, pues muchas gracias por atenderme. Doctor Quintana, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros la experiencia que ustedes en Madrid han vivido, que para nosotros en Colombia estamos en ese proceso. Como usted dice, es una entidad que estamos aprendiendo a conocer y en la medida en que hemos identificado factores como la alteración de la coagulación, iremos generando estrategias de manejo. A todos les digo que el chat se va a abrir para poder consignar cada una de sus preguntas
y al final de la presentación del doctor Ortiz tenemos la oportunidad de compartir preguntas y respuestas. Vamos a continuar con la siguiente conferencia. La siguiente conferencia está a cargo del doctor Guillermo Ortiz. El doctor Ortiz, como lo dije al inicio de nuestro webinar, es jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Santa Clara, jefe de los programas de medicina crítica y neumología como medicina interna en la Universidad del Bosque. Damos la bienvenida al doctor Ortiz. España, quienes conocemos hace algunos allá, hay tardes por acá, y me encuentro, el Zoom parece estar bloqueado, entonces el doctor Garay me va a hacer el favor de coordinar las diapositivas y espero que esta marimba a dos manos tenga el ritmo que puede tener cuando se toca a una sola mano. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es mucho más sencillo después de la excelente presentación del doctor Quintana, y es un poco integrar los conceptos sistémicos ya al pulmón netamente dicho. Y yo quisiera permitirme entendiendo que el problema de la coagulación en distrés lleva algunos años. Con esto del COVID, nos ha llamado mucho la atención el comportamiento, como bien lo decía el doctor Quintana, y esta asociación tan estrecha entre inflamación y coagulación. Pero si vamos un poco más atrás, vamos a entender que esta interacción ya ha venido algunos años, pero probablemente es mucho más llamativa en esta interacción específica entre este virus y el daño pulmonar. Si me regala la siguiente, podemos observar que finalmente estas son las imágenes que tenemos acostumbrado a un distrés respiratorio de una etiología diversa, aclarando que el síndrome de dificultad respiratoria es un síndrome conformado por múltiples enfermedades, lo cual lo hace heterogéneo. Y lo que finalmente vemos en la placa, que ustedes observan tanto la placa como la tomografía, es un compromiso, unas opacidades parenquimatosas aparentemente heterogéneas con zonas de pulmón respetadas, pero con claramente una actividad inflamatoria pulmonar. Y como lo muestra en la siguiente diapositiva, este síndrome se ha asociado a una importante mortalidad. Tal vez este es de las pocas trabajos recientemente publicados que habla de mortalidad atribuible al distrés respiratorio, específicamente en sepsis, ajustado por Apache y ajustado por SAPS. Sabemos que la mortalidad bruta está alrededor del 40%, como lo muestra el estudio de Bellan y Longsafe. Aquí habla de mortalidades atribuibles entre el 27 y el 37%. Entonces ese síndrome, no estoy hablando de COVID específicamente, estoy hablando de distrés respiratorio, en el cual integra una gran cantidad de enfermedades heterogéneas, tiene una gran mortalidad atribuible. Y cuando vamos a la fisiopatología, siempre nos han hablado de la interacción entre el epitelio y el endotelio, hablando de distrés respiratorio. Y eso clásicamente, como lo muestra la siguiente diapositiva, nos lleva a clasificar el distrés respiratorio en una entidad que llamamos directa y una entidad que llamamos indirecta. Entendiendo directo como aquellas etiologías que lesionan primariamente el alveolo. Vemos cómo aquí hay unos biomarcadores en la parte superior izquierda. Vemos proteínas derivadas del surfactante que parecen ser mayores cuando la fisiopatología se asocia a un compromiso inicialmente alveolar. Y en la parte de abajo, inferior izquierda también, vemos como la angiopoyetina, que es un biomarcador que parece reflejar fenómenos endoteliales, se asociaría a una enfermedad indirecta. Pero es bien complicado diferenciar entre lo que es directo o lo que es indirecto. Y si en la siguiente diapositiva miramos, más que directo o indirecto, lo que podemos observar son los fenómenos fisiopatológicos que están detrás de la generación de un distrés respiratorio. Y vemos dos grandes fenómenos fisiopatológicos. Esta es una revisión sistemática de la literatura recientemente publicada que acuña 35 artículos relacionados con el desarrollo y 53 con mortalidad. Y fíjense ustedes que en los dos escenarios, la columna oscura, la columna gris, los procesos de inflamación como el desarrollo de la mortalidad de los distrés. Entonces ya empezamos a ver que hablando de SDRA, el proceso inflamatorio y el proceso de coagulación parecen jugar un papel muy importante tanto en el desarrollo
como en la mortalidad de los pacientes con distrés. Entonces, analicemos un poco cada uno de los elementos que interviene en esta definición. Y empecemos a hablar un poco del epitelio. Cuando hablamos del epitelio, nos acercamos mucho a la definición. Y el epitelio está muy cerca de lo que hablamos de la membrana hialina. Y la membrana hialina, que es esa línea púrpura, es un reflejo claro de la activación de la coagulación a nivel epitelial. O sea, la membrana hialina, que es la expresión del daño alveolar difuso, descrito por la doctora Katzenstein en 1976, es un reflejo claro que la coagulación se está activando en el epitelio y como expresión se genera el daño alveolar difuso. Y ese daño alveolar difuso y esa ocupación alveolar nos ayuda clásicamente, como muestra la siguiente diapositiva, a definir el SDRA. Si ustedes miran la definición de Berlin en la siguiente diapositiva, la mayor parte de los elementos, si me regala la siguiente, Manuel, por favor, elementos que intervienen en la definición de estrés tienen que ver con el lado epitelial, la imagen, la ocupación alveolar y probablemente gran parte del mecanismo de hipoxia. Y esa activación de la coagulación expresada como daño alveolar difuso y membrana hialina, como lo muestra el trabajo publicado por un grupo multinacional, el estudio Predator, vemos cómo ese daño alveolar difuso se asocia con un aumento de la mortalidad. Entonces, no hay duda que el SDPA tiene un elemento epitelial, un elemento endotelial, y ese elemento epitelial ya tiene un factor de activación importante de la coagulación. Pero viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿de qué se muere un paciente con distrés respiratorio? ¿Cuál es la primera causa de mortalidad en el paciente con distrés respiratorio? Y encontramos que no es la hipoxemia, que es la disfunción orgánica. Y esta disfunción orgánica, generalmente extrapulmonar, tiene un componente isquémico, un componente de disfunción mitocondrial que probablemente hace alusión al componente endotelial. Entonces, en la siguiente diapositiva nos interrogamos que probablemente el endotelio tendría que ver con la mortalidad, un poco como en el epitelio definimos, y el endotelio tendría que ver con la mortalidad. Entonces, nos haríamos la pregunta, siguiente diapositiva por favor, ¿es el SDRA una enfermedad vascular pulmonar? Y como lo observamos en la histología que ustedes van a observar, vemos cómo ya desde antes veíamos microtrombosis vascular en pacientes con distrés respiratorio. Es decir, ya desde antes observábamos que aparte del daño alveolar difuso, de la membrana hialina y de todos los componentes anotados desde el lado epitelial, en la parte microvascular observábamos microtrombosis. Es decir, la expresión de la activación de la coagulación, probablemente secundaria a la inflamación, en los pequeños vasos, comprometiendo la oxigenación y la relación ventilación-perfusión. Y esto se reflejaba, siguiente por favor, en algunos mediadores que mostraban cómo había algunos elementos como la trombomodulina, miren ustedes cómo la trombomodulina se asociaba a la trombomodulina basal y la trombomodulina del tercer día, o sea, la trombomodulina soluble, es una expresión de disfunción endotelial, se asociaba con una diferenciación entre los que sobreviven y los que no sobrevivan. Y siguiente, veíamos cómo también el polimorfismo de la proteína C parece diferenciar algunos genotipos que tienen que ver con la mortalidad. Es decir, había una clara un patrón genético de algunos biomarcadores que expresaban la alteración de la coagulación a nivel endotelial y que histológicamente veíamos y se evidenciaba de la coagulación tanto a nivel epitelial como... Entonces vemos que a nivel de la integración vemos como a nivel alveolar tenemos la expresión del factor tisular
probablemente con la generación de la membrana hialina, pero también a nivel endotelial hay una expresión del factor tisular, hay disminución de anticoagulantes circulantes, hay aumento de la generación de trombina y hay una inhibición de la trombolisis. Entonces, hablando del distrés respiratorio general, el elemento inflamación y coagulación es constante y está presente tanto a nivel epitelial como a nivel endotelial. Esto desplazar, siguiente por favor, el entendimiento que teníamos de vamos a entender los mecanismos de hipoxemia del paciente con distrés respiratorio. Hablábamos del cortocircuito, es decir, aquí en este que sería el diagrama tricompartimental de Riley, en el cual el shunt o cortocircuito estaría por una relación ventilación-perfusión que tiende a cero. Si nos desplazamos al otro extremo, a una relación ventilación. Muy bien, entonces lo que veríamos aquí es que usualmente, retomando el mecanismo de hipoxemia que ha sido asociado en los pacientes con distrés, el shunt o el BQ que tiende a cero, como se observa en la parte izquierda de la gráfica, sería lo usual. Pero entendiendo el componente microvascular, empezamos a desplazar el entendimiento hacia el espacio muerto y entender que los vasos pequeños mal perfundidos podrían influir un concepto de espacio muerto y podría influir no solamente la relación en el intercambio gaseoso, sino el desenlace de los pacientes con distrés, los cuales asocia de manera importante la disfunción orgánica. Entonces, vemos cómo, siguiente por favor, vemos cómo empezamos a oír reportes de espacio muerto o fracción de espacio muerto asociado a pronóstico y mortalidad. Espacio muerto como una manera de evaluar la perfusión pulmonar en los pacientes con distrés respiratorio. Y últimamente, tratando de hacer un poco más fácil el cálculo del espacio muerto, empezamos a hablar de la relación ventilatoria y vemos cómo esa relación ventilatoria, que es simplemente una relación entre el volumen expiratorio calculado versus el predicho, se asocia de manera muy cerca con el espacio muerto, y esta relación ventilatoria, además, siguiente, también se asocia un poco con desenlaces clínicos como el tiempo que permanecen los pacientes en ventilación mecánica. Entonces, esta primera parte lo que quería era básicamente dejar en alto que el SDRA clásicamente tiene una clara relación entre la activación de la inflamación y la coagulación, tanto desde el punto de vista epitelial como endotelial, y que probablemente esa trombosis microvascular pulmonar que ya habíamos visto hace algunos años se asocia de manera importante con aumento del espacio muerto, y este aumento del espacio muerto con aumento de la mortalidad probablemente asociada a disfunción orgánica. Ahora bien, ¿qué nos ha enseñado el COVID en estos últimos años? Ya como una etiología específica de ese síndrome de dificultad respiratorio agudo que, como dijimos antes, está conformado por muchas enfermedades. En primer lugar, siguiente, desde el punto de vista radiológico, pues no se diferencia. Tenemos un paciente con opacidades parenquimatosas importantes. No voy a hablar de la evolución radiológica del COVID, pero tenemos un paciente con parches, vidrio esmerilado, opacidades que nada pueden diferenciarse de un paciente con distrés respiratorio. En segundo lugar, podemos decir que también tiene una mortalidad atribuible importante. Fíjense ustedes en la siguiente, por favor, cómo la mortalidad o el curso clínico de los pacientes con COVID puede tener mortalidades por encima del 50%, mortalidades brutas y probablemente atribuibles importantes, que también son muy parecidas a los pacientes con distrés respiratorio de otras etiologías. Y desde el punto de vista fisiopatológico, siguiente por favor, pues volvemos a integrar dos fenómenos que ya veníamos viendo en el paciente sin COVID, es decir, un incremento importante de la actividad inflamatoria, en este caso reflejado por citoquinas, una activación de la coagulación y fenómenos trombóticos que el doctor Quintana ya ha notado. Ahora bien, empezamos a notar que esta activación de la coagulación es mucho más notoria en los pacientes con COVID comparándolo con otras etiologías. Y cuando vemos siguiente, esta cohorte de pacientes de Wuhan, vemos cómo
el aumento del dímero D como expresión de la activación de la coagulación, el aumento de las interleuquinas 6 y algunos otros elementos como la ferritina hacen pensar una gran actividad inflamatoria y una importante interacción con la coagulación expresada, como ya se ha notado en la conferencia anterior, por un aumento exagerado del dímero D. Es decir, empezamos a voltear más los ojos hacia los elementos vasculares y trombóticos en los pacientes con distrés respiratorio secundarios a COVID. En este hermoso artículo publicado por el New England Journal, vemos cómo empezamos a integrar fenómenos de endotelitis, como se observa en la figura número 1, infiltración linfocítica pulmonar como expresión inflamatoria. En la figura 2 vemos microtrombos vasculares como expresión del elemento trombótico vascular pulmonar, y en la siguiente vemos cómo hay angiogénesis y cambios en la estructura vascular. ¿Me regala la siguiente, por favor? Lo cual se resume en que volvemos a tener en los pacientes desde el punto histológico fenómenos trombóticos y daño alveolar difuso. Pero ya lo que anotaba el doctor Quintana nos empieza a llamar mucho la atención, fenómenos macrotrombóticos y fenómenos microtrombóticos asociados al proceso inflamatorio infeccioso de etiología viral que ya se ha notado. Esta serie me llama mucho la atención, una serie del grupo francés. Siguiente, por favor, en el cual aquí vemos una tomografía donde se observa un cuadro trombótico pulmonar y, si me regalan la siguiente, por favor, en un caso de una relación de 150 pacientes, esta serie encuentra 64 pacientes con complicaciones trombóticas. O sea, es realmente exagerado y la mayor parte de los pacientes con complicaciones trombóticas tenían profilaxis antitrombótica aparentemente adecuada. Es decir, siguiente, por favor, cuando comparamos, hacemos un matching entre los pacientes con SDRA asociado a COVID y SDRA por etiología diferente al COVID, miren ustedes cómo las complicaciones tromboembólicas son 2.6 más veces y los embolismos pulmonares 6.2 veces más frecuentes en los pacientes con COVID. Es decir, no hay ninguna duda que este fenómeno de hipercoagulabilidad es mucho mayor en los pacientes con COVID. Y esto se ve expresado por los cambios en la coagulación. Miren ustedes cómo en esta revisión sistemática de la literatura vemos cómo los cambios en el tiempo de protrombina y en el dímero D son mucho más frecuentes en los pacientes con COVID. Y siguiente, por favor, en esta serie de TANC vemos cómo no solamente son más frecuentes, sino los cambios en el PT, en el fibrinógeno, en el dímero D, pueden diferenciar hasta cierto punto los que sobreviven, estos 162 pacientes, de los que no sobreviven. Es decir, parece que además de ser parte de una expresión fisiopatológica, tienen la capacidad de discriminar pacientes que viven de los pacientes que no viven. Y de estos marcadores, como lo anotaba el doctor Quintana, siguiente por favor, parece ser que el dímero D juega un papel muy fundamental. Miren el área bajo la curva del dímero D y la capacidad de discriminación de los pacientes que sobreviven de los que no sobreviven. Entonces, digamos, ¿cómo enfocamos todo ese fenómeno de distrés respiratorio y cómo enfocamos todo ese fenómeno que tiene que ver con la microtrombosis vascular desde el punto de vista de cuidado intensivo? Desde el punto de vista de cuidado intensivo, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es la orientación de la ventilación mecánica y, como la nota la diapositiva, lo primero que tendríamos que hacer es evaluar el espacio muerto. El espacio muerto como un concepto que nos permite acercarnos a la perfusión pulmonar. Y ese espacio muerto, como ya se anotaba en los trabajos de 2002 de Nugent, se asocia con un aumento de la mortalidad. Es decir, el aumento del espacio muerto, me regala la siguiente por favor, el aumento del espacio muerto por cualquiera de las ecuaciones que ustedes ven en la diapositiva tiene una clara asociación con aumento de la mortalidad. Ese es el primer concepto. Y ese espacio muerto
que tiene clara asociación con la mortalidad, como evaluación de la perfusión pulmonar, parece asociarse con cambios en la microvasculatura sublingual. Es decir, que los cambios en la perfusión pulmonar podrían reflejar cambios en la perfusión sistémica. Este trabajo de Gustavo Espina, colega colombiano que trabaja en Cali, Gustavo hace una clara correlación entre índices de flujo microvascular y espacio muerto. Lo que está pasando en el pulmón podría estar pasando fuera del pulmón. Esas alteraciones microcirculatorias podrían estar pasando fuera del pulmón y como lo muestra la siguiente diapositiva, siguiente por favor, observamos cómo las alteraciones microcirculatorias se asocian a disfunción orgánica y muerte. Entonces, medir el espacio muerto es una manera de acercarnos a la microvasculatura. Siguiente, por favor. Y en trabajos recientes han mostrado cómo en el paciente con COVID pasa lo mismo. Es decir, la microvasculatura se ve alterada en los pacientes con neumonía severa, probablemente como expresión tanto de alteración endotelial, endotelitis, como la microtrombosis vascular. Entonces, lo que yo tengo que ventilar es este paciente tratando de reducir al máximo la resistencia vascular pulmonar. Y esa resistencia vascular pulmonar, como se observa en la diapositiva, pues se perjudica tanto en la falta de reclutamiento como en la sobreinflación. Entonces, el uso de volúmenes bajos podría eventualmente ayudarnos a mejorar o a optimizar esa resistencia vascular ya comprometida. Y por otro lado, siguiente por favor, el uso del PIP, como se observa en la diapositiva, podría también intervenir una buena titulación del PIP para tener el menor espacio muerto, es decir, la mayor cantidad de estructuras vasculares pulmonares reclutadas. Por otro lado, siguiente por favor, estrategias como la ventilación prona, al mejorar la relación ventilación-perfusión y mejorar la perfusión en ciertas áreas, podrían disminuir el CO2 y asociarse con disminución del espacio muerto. Vemos cómo, por ejemplo, en este trabajo ya clásico del doctor Gattinoni, que fue publicado en el 2003, en el cual él reanalizó los pacientes que había pronado en el año 2001 en el New England Journal. Vemos en la siguiente gráfica cómo los pacientes en la PAFI, cada uno de los pacientes a la hora 0 y a las 6 horas de prono mejoraban la oxigenación y cómo el CO2 tenía un comportamiento errático. Es decir, algunos mejoraban, otros lo mantenían igual y otros empeoraban el CO2. Es decir, algunos mejoraban la relación BQ a través de mejorar el espacio muerto. Y demostró cómo, siguiente por favor, los respondedores a PAFI no discriminaron los que vivían de los que no vivían, pero los respondedores a CO2 sí, es decir, aquellos que tenían mayor vasos perfundidos, disminuían el espacio muerto y podían diferenciar los que viven de los que no viven. Entonces, la primera estrategia sería ventilarlos de manera adecuada. Y la segunda, siguiente por favor, sería tratar de antagonizar este proceso de la coagulación con alguna sustancia que nos permita inhibir la trombosis. Probablemente cuando uno empieza, ya lleva algunos años haciendo cuidado intensivo y ve fenómenos microtrombóticos asociados a procesos inflamatorios, surge la famosa proteína C o proteína C recombinante, el famoso Sigris de hace algunos años, que alcanzamos a utilizar en algunos pacientes. Siguiente, por favor, en la cual esta proteína C tenía efectos anticoagulantes y citoprotectores, tratando de antagonizar esa interacción entre coagulación e inflamación. Desafortunadamente, siguiente, por favor, estudios en distrés respiratorio no lograron demostrar la efectividad de la proteína C en pacientes con lesión pulmonar aguda. Otra opción sería mirar la trombomodulina como una sustancia que integra también efectos inmunomoduladores y anticoagulantes. Es tal vez la mejor evidencia disponible en el estudio Scarlett, que para simplificar y no entrar en detalles metodológicos, no logró mostrar disminución de la mortalidad o aumento de la sobrevida con el uso de este tipo de sustancias. Y por último nos queda lo que el doctor Quintana nos mostraba, la heparina.
Pero la heparina podría verse desde muchos ángulos. La heparina es una molécula muy interesante porque puede tener acción anticoagulante, sin lugar a dudas, acción antiinflamatoria, inhibe la proliferación endotelial y eventualmente antiviral. Y uno decía, bueno, podríamos utilizar la heparina tratando de evitar todos estos fenómenos protrombóticos y proinflamatorios. Y tal vez la mejor evidencia disponible desde mi óptica es el trabajo de Tang, que trata de intervenir pacientes con anticoagulación utilizando un score que es el score SIC, Sepsis Induced Coagulopathy, tratando de estratificar los pacientes. Este score, como lo muestra la siguiente diapositiva, trata de unir el tiempo de protombina, el recuento de plaquetas y el SOFA, y en el reanálisis que hace el doctor Tang muestra cómo en los pacientes que tenían un score por encima de 4, parece que la anticoagulación con heparina fue efectiva disminuyendo la mortalidad. Obviamente es un estudio retrospectivo, no es un ensayo clínico controlado, con una gran cantidad de sesgos, pero digamos, eso es la evidencia que disponemos de una patología que apenas estamos conociendo. Entonces, de todo esto me quedan a mí 3 conclusiones y una pregunta. La primera conclusión es que definitivamente el SARS implica alteraciones de la coagulación con mayor incidencia de trombosis venosa. Casos como el que ven ustedes, pacientes que tienen inclusive tromboembolismo pulmonar y trombosis aórtica. Y series como la que ustedes ven a continuación, 79% de pacientes con trombosis venosa de diferentes etiologías, como lo ven en la siguiente diapositiva. Total, proximal y distal. Es decir, hay pacientes trombosados que hay que anticoagular. Frente a una trombosis venosa, no hay duda que anticoagular. ¿Con qué dosis? Eso es lo que se ha discutido, si probablemente la dosis tenga que ser un poco más alto y cómo medirla. Desafortunadamente, carecemos de evidencia. El segundo punto tendría que ver con la profilaxis de trombosis venosa profunda. Y traigo este trabajo recientemente publicado con 109 pacientes, en los cuales analizaron pacientes, todos aquellos tenían profilaxis trombótica o antitrombótica desde el día 0 de su hospitalización. Y sin embargo, 31, que es más o menos el 28%, desarrollaron trombosis venosa profunda a pesar de tener una profilaxis antitrombótica, entre comillas, adecuada. Y este desarrollo de trombosis se asoció a una disminución del recuento de plaquetas y a un aumento importante del dímero D. Es decir, como marcadores de pacientes que hacían trombosis venosa profunda aún con profilaxis adecuada. Y miren ustedes el siguiente esquema, y es que probablemente la curva ROC, siguiente por favor, miren la curva ROC en la mitad del dímero D a la admisión y en el pico, es muy importante para discriminar a aquellos pacientes que pueden llegar a hacer trombosis. Una pregunta, ¿será que la tromboelastografía nos permitiría discriminar pacientes con estados hipercoagulables? Pues en este paper, 12% de los pacientes se les hacen tromboelastografía, siguiente por favor, y encontraron algunos hallazgos como disminución del tiempo R, aumento del ángulo alfa, que podrían indicar hipercoagulabilidad y probablemente sea una expectativa a futuro de poder diferenciar. Sin embargo, no todos los que tenían signos de hipercoagulabilidad en la tromboelastografía desarrollaron trombosis. Ese sería el segundo conclusión, es que en pacientes seguramente la profilaxis antitrombótica usual no es suficiente en este grupo de pacientes. Y la tercera conclusión es que es probable que en los pacientes que lleguen muy enfermos, que estén en ventilación mecánica, que tengan dímeros D muy altos, 4 o 6 veces por encima de su valor normal y que tengan un SIG-score mayor de 4, probablemente requieran una heparina a dosis máximas o de anticoagulación para evitar las trombosis, dado el estudio de Tang que mostraba que en este grupo parecían beneficiar. Y por último, la pregunta. Y la pregunta que yo tengo es que ¿será que la anticoagulación es el camino? ¿Será que estamos tratando la causa o será que estamos tratando un epifenómeno?
Y el doctor Quintana hablaba del término siguiente de la inmunotrombosis. Y la inmunotrombosis implicaría una lesión vascular inflamatorio asociada a un proceso trombótico. Y lo vemos siguiente en esta diapositiva en el cual vemos cómo, siguiente por favor, vemos cómo la lesión vascular está en entorno de una importante actividad inflamatoria. ¿No será que probablemente nos acercamos a fenotipos macro y microvasculares con fisiopatologías diferentes? ¿No será que en algunos fenómenos trombóticos es más importante la actividad inflamatoria? Y tenemos que bloquear primero la inflamación. Dos reflexiones. Este es un trabajo de plasmaféresis en paciente séptico y me llamó mucho la atención cómo, siguiente por favor, la disminución el aumento del AMS13, que forma parte de la fisiopatología de la púrpura trombocitopénica trombótica, se asoció con aumento de recuento de plaquetas. ¿Será que estamos viendo fenómenos microangiopáticos asociados a un proceso inflamatorio? No sé. Y la siguiente diapositiva para terminar, ¿será que elementos que permitan inhibir el complemento como el eculizumab, vemos aquí cómo en esos trabajos con SARS y con COP, bloqueando el C3 del complemento o el factor C5 y el complejo de ataque a la membrana, podamos bloquear el proceso inflamatorio e impedir la activación de la coagulación? No sé, es una reflexión dado que solamente la anticoagulación no parece ser la respuesta. Excúsenme todos estos problemas técnicos que hemos tenido, pero les agradezco mucho su atención. Doctor Ortiz, muchas gracias por la presentación. Para nosotros es siempre muy placentero y aprendemos mucho escuchándolo. La discusión, como los conferencistas bien lo han dado, es que tenemos más preguntas que respuestas. Y los expertos temáticos ahora tendrán la oportunidad de responder a muchas de las preguntas que ya están en el chat. Y pues quiero compartir las preguntas que están acá para poder escuchar la opinión de los dos expertos convocados el día de hoy. La primera pregunta es para el doctor Quintana acerca de su experiencia en Madrid y el uso de heparina no fraccionada en TEP en pacientes con lesión renal y requerimiento de hemodiálisis. Doctor Quintana, ¿qué opina de la heparina? Bueno, te cuento. Yo estaba leyendo un poco algunas de las preguntas del chat. Si quieres, hago un pequeño mix. ¿Vale? Nosotros de lo que tenemos gran experiencia es del uso de heparinas de bajo peso. Las hemos usado a dosis profilácticas, las hemos usado a dosis intermedias y las hemos usado a dosis terapéuticas. Nosotros tenemos, yo creo que una serie muy grande pendiente de publicar, en la cual afortunadamente hemos tenido muy pocas complicaciones hemorrágicas con las dosis intermedias, que era lo que nos daba miedo. Es cierto que las dosis profilácticas y las complicaciones que hemos tenido hemorrágicas son porque no se estaba ajustando correctamente el peso. Nosotros tenemos ya, yo en alguna charla lo cuento, nuestro método es el AO, es a ojo, calculamos 80, 85, 90 kilos, pero no somos cuidadosos con los pesos, y eso es importante. No somos cuidadosos con la edad de los pacientes y no somos cuidadosos con la función renal. Eso en líneas generales, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos visto es que nos iban mejor las heparinas. Todo lo que contaba el doctor Ortiz sobre la respuesta inmunomoduladora o tal, siempre te cuesta como trabajo creerte. O sea, claramente la antitrombótica la ves, la otra, bueno, cuesta un poco más, nos iba mejor. En los pacientes con insuficiencia renal, nosotros hemos utilizado heparinas no fraccionadas, pero la heparina no fraccionada tiene la dificultad de los controles, tiene la dificultad de las repetidas muestras. Cuando tienes pocos pacientes es manejable, cuando tienes un volumen como el que hemos tenido, nosotros ha sido un tsunami como el que estáis viviendo, no te da tiempo a hacer determinadas cosas. Es decir, yo siempre soy un tío transparente y siempre digo lo que pienso, ¿no? Hemos tenido una época que hemos hecho una medicina, yo nunca he estado en una guerra, pero parecía una medicina de batalla, ¿no? Era lo que podíamos hacer con lo que teníamos, ¿no? Hemos utilizado para los ECMOs el Argatroban y hemos utilizado en 3 casos de alergia a la heparina la irudina, ¿no? La bioirudina. Pero lo que tenemos experiencia es con las heparinas de bajo peso. Otra pregunta, si me permites, Manuel. ¿Me permites que haga otro comentario? Preguntaban sobre nosotros tenemos ROTE en vez de TEF,
Pero bueno, sobre las pruebas viscoelásticas. Las pruebas viscoelásticas, como decía el profe Ortiz, nosotros nos encontramos con que hay pacientes que tienen una hipercoagulabilidad, que la vena se enrote. Esto no quiere decir que siempre tengan trombosis, ¿vale? Y en segundo lugar, no quiere decir, no sabemos cómo tratarla de forma diferente a como lo estamos tratando, que es con heparinas de bajo peso. Nuestro gran disgusto clínico y nuestro disgusto científico es que pacientes con profilaxis, con dosis adecuada de profilaxis, se hacían fenómenos trombóticos, ¿no? Hasta por encima de ese 22%. A nosotros nos llega hasta un 27%. No sabría decirte. Yo creo que por eso es por lo que empezamos con las dosis intermedias. Claro. Y luego ya la última pregunta, que hablaban un poco de qué inmunomodulador, si los corticoides sí, los corticoides no. Nosotros hemos probado con antirretrovirales de todo tipo. No hay ninguno que haya salido mejor. Esto de la misma forma que empezamos con la hidroxicloroquina, usamos la citromicina, como pues iban publicando una cosa y vamos haciendo, ¿no? La araquinra, parece que en la serie lo que va mejor es el TOCI, pero no para todos los pacientes, ¿no? Nosotros no hemos hicimos Adams 13 a los primeros pacientes porque pensamos que tenían una microangiopatía trombótica y no tenían niveles alterados de Adams 13. Con lo cual, no sé, o sea, yo no soy científico, yo veo pacientes y veo muchos pacientes, entonces las conclusiones son secundarias al manejo práctico de los pacientes. Entonces, os llevamos un adelanto, desgraciadamente, en este tema y yo creo que vais a llegar a las mismas conclusiones. A mí me ha parecido perfecto la pregunta final y las conclusiones de Guillermo, porque es que es esto lo que hemos vivido. De acuerdo, doctor. Una pregunta que hay acá para el doctor Ortiz acerca de los índices de perfusión medidos por el índice de ventilatory ratio o razón de ventilación, y si existen trabajos que puedan correlacionar esa variable fisiológica ventilatoria con fibrinógeno o dímero D. Esa pregunta la hace el doctor Álvaro Ochoa de Medellín. Vamos a abrir el micrófono, doctor Ortiz, por favor. ¿Aló, ya me oyen? Sí, señor, perfectamente. Una pregunta... Bueno, yo quisiera del ventilador... Sí, Manuel, yo quisiera primero hacer un comentario, retomar un punto de lo que acaba de hablar el doctor Quintana sobre los esteroides. Yo creo que se ha discutido mucho los esteroides y sigue siendo una pregunta vigente. Yo creo que el COVID nos merece un profundo respeto porque apenas estamos aprendiendo y como decía el doctor Quintana, sobre la marcha en 3 meses nadie es experto en un tema. Pero hasta ahora la evidencia es que los esteroides no parecen beneficiar a los pacientes con COVID e incluso pueden tener efectos en el aclaramiento viral, en la sobreinfección. Y esto porque probablemente no todos los pacientes con COVID tienen respuesta hiperinflamatoria. Por ejemplo, algunos sí tienen aumento de la interleuquina 6, el tocilizumab puede ser una alternativa, pero en algunos inclusive puede haber una respuesta hipoinflamatoria. Entonces, frente a esa heterogeneidad, probablemente los esteroides, pues no tenemos claro cómo, cuándo y a quién. En relación con la razón ventilatoria, no, Álvaro, no tengo una respuesta. Tenemos algunos trabajos, no en COVID, que uno, relacionan espacio muerto con mortalidad. 2, relacionan espacio muerto que se relaciona con relación ventilatoria. Y 3, muestran relación entre relación ventilatoria y desenlaces clínicos como el tiempo en ventilación mecánica. En este momento estamos tratando de seguir un protocolo en el cual podamos asociar los niveles de dímero D con el espacio muerto o por capnografía volumétrica o por ventilatory ratio medido por nosotros, pero todavía no tenemos data. La idea es que la hipótesis que nosotros tenemos es que el dímero D como expresión de la actividad de la coagulación podría asociarse con mayor incidencia de fenómenos trombóticos vasculares pulmonares, pero eso es una especulación. Hay una pregunta de la doctora María Cristina Florián acerca de un caso de un paciente obeso mórbido con una PCR muy alta, linfopenia y ferritina fuera de rango de normalidad, con tromboprofilaxis y SDRA con dosis media, hace un evento cerebrovascular isquémico. ¿Cuál sería la conducta en ese paciente? ¿Qué recomendarían
en ese grupo de pacientes con eventos trombóticos y evidentemente con una tormenta de citoquinas. Sí, me gustaría que opine el doctor Quintana. Bueno, yo, sí, para corregirme luego, ¿no, Guillermo? Nosotros, ese tipo de pacientes, la verdad es que hemos tenido muy pocas de estas situaciones, pero nosotros haríamos un tratamiento terapéutico con heparinas de bajo peso. Nosotros pondríamos heparinas de bajo peso a dosis terapéutica, 1 miligramo o kilogramo de peso, cada 12 horas. Muy bien. En pacientes con TEP, que va, digamos, una línea parecida, que hacen inestabilidad hemodinámica, ¿cuándo usar fibrinolíticos? ¿Cuándo trombolizar a esos pacientes? Nosotros solo hemos tenido en nuestra serie, que es una serie de las más amplias, solo hemos tenido 2 casos que hemos tenido que fibrinolizar. Son pacientes en los cuales hay, 1, inestabilidad hemodinámica, y 2, hemos confirmado con Angiotac que tienen un TEP. Si no, por sospecha, no fibrinolizamos. Sí, yo haciendo doble clic en lo que dice el doctor Quintana, pienso que la fibrinolisis en TEP más COVID no tendría diferencias en indicación que sin COVID. Es decir, el shock de etiología cardiogénica, un shock obstructivo, pero si sumamos el riesgo de trombolisis, pues tenemos que estar seguros que el paciente tiene TEP. Y lo otro es que en el paciente con COVID hay un reporte reciente, también hay mayor incidencia de sangrados. Entonces, no solamente fenómenos trombóticos, sino fenómenos hemorrágicos. Por eso la prudencia en relación con la sobreanticoagulación o el uso de fibrinolíticos de manera irrestricta, porque también pueden tener aumento de la incidencia de fenómenos de sangrado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que ser cuidadoso, hay que tenerlo muy claro. O sea, no puedo someterse a eso. Me gustaría contestar a una pregunta que he visto en el chat, si no te parece mal, Manuel, respecto a la plasmaféresis. Nosotros tenemos experiencia en 5... ¿Me oyes? Sí, perfectamente. ¿Sí? Perdón. Tenemos experiencia en 5 casos de plasmaféresis. 3 nos ha ido bien y 2 el paciente ha ido mal. ¿Qué pacientes metíamos en plasmaféresis? Pacientes jóvenes en los cuales se había descartado entrar en los ensayos clínicos de TOCI o cualquier otro antirretroviral, y entonces le teníamos que dar, o habían fracasado la terapia con estos antirretrovirales, y le dábamos esa oportunidad. Yo sí creo y soy un defensor no de la plasmaféresis, sino del recambio plasmático terapéutico. Y luego tenemos un solo caso perdón. No. Termina, Manuel. Guillermo, por favor. No, señor, sigue tú. Y lo que hemos abierto ahora es una línea que yo creo que es muy interesante de utilizar el plasma hiperinmune, ¿no? Y solo lo hemos usado en un paciente, nos ha ido bien, pero no sé si es como para poder recomendar esta terapia, porque se nos han acabado ahora mismo los pacientes COVID, con lo cual ahí hemos dejado de tener experiencia. Entonces, en la época de la máxima pandemia no estábamos para hacer otras alternativas terapéuticas que no fuera el sota caballo rey, y ahora yo creo que para una segunda o eventual segunda ola en el otoño, pues yo creo que haremos cosas un poco distintas, ¿no? Sí, yo quería complementar, Manuel, es que a mí apenas hemos tenido 20, 30 casos, y un poco de lo que estamos mirando es que parece que inclusive en el comportamiento clínico endotelial vascular y en el componente inflamatorio parece que hay algunos fenotipos diferentes. Por un lado tenemos un fenotipo de algunos pacientes que hacen un síndrome de activación macrofágica, síndromes hemofagocíticos, donde la activación y la tormenta citoquínica parece ser el elemento fundamental. En otros pacientes, el componente macrovascular, el TEP, el componente arterial, parece ser fundamental, y no se descarta, o no me queda impresión, que de golpe a uno se le puedan pasar microangiopatías o angiopatías microangiopáticas, elementos microangiopáticos desencadenados por COVID, que se superpone pues con toda esta actividad de la coagulación, que requieran manejos diferenciales. Yo creo que ahí hay una gran superposición de cosas que por tiempo, como tú bien lo decías, por todo, pero no todos los pacientes tienen ni un comportamiento inflamatorio ni un comportamiento trombótico similar. Vale, hay otra para dar continuidad a las preguntas del chat acerca de los fenotipos propuestos por el doctor Gattinoni, para el doctor Ortiz, para el doctor Quintana, y la propuesta de la escrito recientemente por el doctor Tobin,
Doctor Ortiz. Pues yo leí la propuesta por el doctor Tobin, la verdad no vi ninguna propuesta, yo vi una reflexión fisiológica. Uh-huh. Lo que hemos leído y hemos trabajado ya hace algún tiempo, el doctor Gattinoni propone dos fenotipos, un fenotipo 1 que tiene alta distensibilidad, baja nivel de reclutamiento, un fenotipo 2 que parece ser una secuencia después de bajo una actividad o lo que llama un daño pulmonar autoinducido en algunos pacientes, donde ya hay algo más parecido al distrés respiratorio. Y yo traigo a colación una editorial de un colega chino que le dice al doctor Gattinoni y unos trabajos recientes de Schultz y del grupo italiano, que dice que lo que están encontrando son pacientes con una mezcla de fenotipos, que es lo que estamos viendo nosotros. Pacientes que tienen distensibilidad comprometida, pacientes que requieren PIP altos y no necesariamente tienen alto potencial de reclutamiento. Entonces siempre, alguna vez discutíamos de manera jocosa que cuando un fenotipo 1 y 2 a uno le toca el 1.5, porque hay una mezcla de muchas cosas y lo que estamos viendo es ese fenotipo clásico del paciente que llega con una distensibilidad completamente normal, probablemente no nos llega a cuidado intensivo, pero lo que estamos viendo son pacientes muy parecidos a un distrés respiratorio, en los cuales la distensibilidad mejora con el prono, algunos reclutan, otros no reclutan, requerimos titular PIP de diferentes maneras. No lo hemos visto tan dicotómico, probablemente porque ya a cuidado intensivo llegarán los pacientes más severamente comprometidos. No sé, Manuel, ¿qué experiencia tiene con estos fenotipos del profesor Gattinoni? No podría decirte, honradamente nosotros no hemos hecho fenotipos. Es cierto que es uno de los trabajos pendientes, que tenemos muestras de muchos pacientes que posiblemente en un segundo tiempo se puedan estudiar los fenotipos, pero en plena pandemia, en pleno tsunami, esto era inviable. Sí me gustaría puntualizar si hay un trabajo muy reciente, y yo creo que es de esta semana o de la semana pasada, también es un trabajo chino en el cual intenta establecer cuál es el perfil inflamatorio de los pacientes que van mal, ¿no? Entonces parece que el valor predictivo de la linfopenia y de la interleuquina 6 son los datos príncipes para establecer cuáles son los pacientes con mal pronóstico. Pacientes que tienen una elevación rápida de la PCR de la interleuquina 6 al principio de los síntomas, o pacientes en los que se mantiene el número D durante bastante tiempo elevado, son pacientes que a lo mejor se benefician de unas terapias más agresivas. Es un poco por complementar en la línea que hablábamos, ¿no? Corticoides posiblemente sí, pero no para todos. Antirretrovirales posiblemente sí, pero no para todos. Hay que intentar diferenciar. Nosotros hablamos de pacientes con COVID, pero no son todos iguales, ¿no? Es cierto que cuando estamos bajo un tsunami, ya os digo, ese día de los 1.050 pacientes y los 148 pacientes críticos, pues evidentemente no estábamos para grandes ciencias, pero cuando reflexionas a posteriori te das cuenta que hay que tratar de identificar qué pacientes de verdad se van a poder beneficiar de estas terapias más agresivas. Porque, claro, nosotros hablamos de pacientes críticos, pero hay pacientes que van bien, ¿no? ¿Y por qué unos van bien? Porque a unos les ha dado resultado el antirretroviral. Pues no lo sé, eso es lo que tendríamos que intentar ver, cuál es el fenotipo posiblemente o las características de ese paciente que lo hacen diferente a otros. De acuerdo. Sí. Parece que ser gordo... ¿Sí? ¿Perdón? No. Parece que el tener sobrepeso, tener factores de riesgo cardiovascular, ser varón, pues en líneas generales van peor, pero también hemos tenido pacientes delgados, jóvenes, sin riesgo cardiovascular que han ido mal, ¿no? Pues ahí es donde está la clave, y yo creo que nuestro trabajo de revisión ya no se trata de publicar rápidamente, sino de reflexionar y complementar las series, ¿no? Tenemos que revisar nuestras series, nuestros datos, con los problemas añadidos, ¿no? Nosotros, latinos, y yo creo que si nos entendéis bien, cuesta trabajo recoger datos, recogerlos bien, cuesta trabajo hacer series, cuesta trabajo meter los datos en una base, analizarlos. Tenemos que ir cambiando eso, y esta pandemia es una oportunidad muy buena para hacer trabajos comunitarios. Hay otras preguntas acerca de la utilidad del ecocardiograma en el diagnóstico de enfermedad tromboembólica. El doctor Sí, ya Paul que preguntaba esto. Nosotros hemos tenido una situación bastante especial durante
pandemia hemos ido abriendo unidades de cuidados intensivos y hemos tenido que apoyarnos en otras especialidades. Entonces, hemos tenido a cardiólogos de la coronaria con nosotros, con lo cual nuestra posibilidad de hacer un ecocardio era muy alta por gente especializada en ecocardio. No era fácil hacer un diagnóstico de TEP con ecocardio, bien porque el paciente estaba pronado y esto dificultaba, incluso en pacientes de decúbito espino no era fácil. Nosotros, ya os digo, solamente hemos fibrinolizado a aquellos en los que con Angiotac hemos confirmado que tenía un TEP masivo y que además le condicionaba una situación clínica de inestabilidad que ameritaba la fibrinolisis. O sea, el mismo concepto para decidir fibrinolizar un TEP, que si no fuera COVID. Y es un poco lo que ha dicho el profe Ortiz. Sí, hay otra pregunta acerca de la relación entre el síndrome hemofagocítico, la disfunción asociada a este y la experiencia que puede haber entre los pacientes con COVID y este tipo de alteración hemofagocítica, linfocitosis hemofagocítica. Eso lo pregunta el doctor Ochoa otra vez. Nosotros como tal no hemos diagnosticado ninguno. O sea, yo sé que ha habido mucho en los primeros momentos de la pandemia, parece que se explicaba este cuadro como un síndrome hemofagocítico. Nosotros no hemos conseguido demostrarlo en la serie que nosotros tenemos. No. Yo no digo que no haya este cuadro, cuidado. Yo hablo desde el punto de vista de la experiencia a pie de cama, ¿no? Así es, parece no ser... Sí, y parece ser, Manuel, que hay una discusión interesante. Hay un grupo alemán que acaba de publicar, por un lado, un análisis de la ferritina en paciente críticamente enfermo, y por el otro lado publicó ahorita en Critical Care la semana pasada, y es que los niveles de ferritina del síndrome hemofagocítico están alrededor de 9.000. Entonces, la ferritina que uno ve aumentada en 300, 400, y esos pacientes difícilmente llegan a un score H con puntos de corte que dicen que deben estar entre 168 y 169 para atender síndrome hemofagocítico. Entonces, digamos, hay una sobreposición entre una respuesta inflamatoria con una hiperferritinemia y un síndrome hemofagocítico. Entonces yo creo que ahí hay, porque además documentar organomegalias, algunas penias son propias de la trombocitopenia y la coagulación. Entonces hay unas dificultades adicionales y muy pocos pacientes van a biopsia de médula ósea. Nosotros hemos visto ferritinas altas, pero no tan altas, ¿no? No hemos pasado de 900. Hemos visto ferritinas elevadas incluso en pacientes obstétricas, ¿no? Nosotros personalmente no, pero en las unidades donde han llevado pacientes obstétricos y no hemos tenido estas cifras tan elevadas. No lo sé, yo no tengo experiencia. Y luego, perdón. Sí. No, nosotros tampoco. Nosotros la ferritina es de 600, 700, pero tener ferritinas de 6.000, 7.000 no las hemos visto. Yo no, así como hemos visto disminuidores de brutalmente elevados, ferritinas no. Y luego, por ejemplo, claro, hay series en otros países, los austriacos les ha dado las dosis elevadas de inmunoglobulinas, les ha dado muy buen resultado por periodos de 3 o 5 días, tampoco dejaba muy claro. O sea que hay mucho trabajo experimental porque es una patología que desconocemos, donde, pues cuando uno le iba bien algo lo comunicaba y todo el mundo lo intentábamos reproducir, ¿no? Pero sin mucho orden y concierto. Vale, otra pregunta del doctor Ashini acerca de si el dímero D entonces es el predictor de mortalidad y su parámetro puede definir diversos esquemas de anticoagulación. El dímero D yo creo que hay que tener en cuenta que cuando cuadruplica la dosis normal es signo de mal pronóstico y amerita una dosis intermedia de palinas de bajo peso. O sea, yo creo que aunque no haya una confirmación de una imagen trombótica, hay que tratar con dosis intermedias. Si además confirmas una imagen trombótica, yo creo que ya hay que tratar con dosis terapéuticas. Anticoagularlo, de acuerdo. Lo otro también es que dada la dificultad de trasladar los pacientes a la tomografía,
pues hacer una búsqueda sistemática por ecografía, por ultrasonido de TBP puede ser una alternativa. O sea, si uno tiene un dímero D y hacemos búsqueda sistemática para no tener que morir los pacientes Claro. con ultrasonido, eso puede ayudar a documentar lo que tú dices, ya convertir un paciente con una TBP y tener toda la documentación para poder anticoagular. De acuerdo. Es lo que decía un poco en las conclusiones, ¿no? Que hay que hacer una búsqueda activa de la enfermedad tromboembólica, perdón. Doctora Chini, ¿quiere decir algo? No, descartada la trombosis venosa por estudio de ultrasonido si hay un dímero de más de 4 veces dosis intermedia, indistintamente de los factores de riesgo. Nosotros sí, eso lo aprendimos sobre la marcha. Empezamos siendo un poco conservadores, pero hicimos ese cambio. Porque, bueno, y de hecho nuestros pacientes han ido mejor desde que empezamos a ser más agresivos con las dosis. Vale, hay 2 preguntas finales. Una acerca de Optiflow en pacientes con cánula de alto flujo, ventilación espontánea y prono. La experiencia de ECMO, finalmente. Pues si quieres, Manuel, yo comento. No sé si tienes alguna experiencia con cánula de alto flujo y PRON. Nosotros no nos ha ido bien, pero no puedo decir que esté mal indicado. Uno siempre intenta de todas maneras evitar. De hecho, nosotros hemos hecho pronos en espontánea, O sea, teníamos a los pacientes en urgencias y en las plantas pronados en espontánea, bueno, pues para intentar mejorar, y algo mejoraban la saturación. Hemos probado con cánula de alto flujo, hemos probado con las máscaras de buceo, estas de las casas comerciales, o sea, hemos probado casi de todo. Yo tuve la oportunidad. La respuesta científica la puedes dar tú. No, definitivamente la posición prona mejora la relación ventilación-perfusión, tanto en prono como en ventilación mecánica. No hay duda que mejora la oxigenación. Hay una serie inicialmente china en el cual muestra, digamos, la fiabilidad de ventilación prono en pacientes con ventilación no invasiva y cánula de alto flujo. Ya específicamente en COVID encontramos 4 series de casos, muy pocos casos, una serie china, 2 francesas y 2 italianas. ¿Cuál creo que es la conclusión que uno puede sacar? Uno, que al voltear los pacientes no todos se acomodan. Hay muchos pacientes que no se acomodan. 2, algunos mejoran la oxigenación, no todos mejoran la oxigenación, pero no está demostrado que disminuya la necesidad de ventilación mecánica ni disminuya la mortalidad. Entonces, lo que yo pienso es que si uno no tiene ventiladores, tiene escasez de ventiladores, tiene escasez de tecnología y tiene un paciente hipoxémico, pues voltearlo con cánula de alto flujo es una alternativa. Pero si tiene la tecnología, tiene el ventilador, tiene la posibilidad de seguir el paciente, a uno la duda le queda si el tiempo que se demore en intubar un paciente hipoxémico con falla respiratoria aguda no tenga una mortalidad atribuible. Yo creo que ahí hay 2 escenarios que hay que considerar desde mi punto de vista. Nosotros, puedo complementar al doctor Ortiz, nosotros este tipo de dispositivos lo que nos ha permitido es retrasar la intubación, pero retrasar la intubación cuando teníamos falta de respiradores. Realmente nosotros, que al principio costaba trabajo intubar, vas a intubar a un paciente que está hablando contigo con 70, pero claro, tiene 70 de saturación, 75, pero luego nos dimos cuenta que retardar la intubación aumentaba la mortalidad de los pacientes. De acuerdo. Y luego estaba lo del ECMO, ¿no? Sí. Nosotros hemos puesto 15 ECMOs. No sé si es una experiencia... bueno, somos de los países europeos que más ECMOs han puesto, también es cierto, ¿no? Estamos participando en un registro europeo. A nosotros, si te soy sincero, yo no diría que nos ha ido bien. Hemos tenido 3 pacientes que han ido bien y tenemos un paciente todavía con 31 días de ECMO. No sé hasta cuándo lo vamos a mantener. Y no conseguimos una PAFI mayor de 90, ¿eh? O sea, bueno, está en ECMO, pero es lo que hay, ¿no? Dependiendo. No recuperamos el pulmón, la verdad. Son pulmones como piedras, son pulmones fibróticos, aquello es un desastre. De acuerdo. La última pregunta acerca de anticoagulación oral directa, y con eso cerramos el del día de hoy. Si ha tenido experiencia con anticoagulantes directos de acción específica en este escenario. Nosotros no. Y te digo que no porque nosotros decidimos por protocolo pasar los entavitamina K y los anticoagulantes de acción directa
a heparinas de bajo peso. Yo solo he leído lo que ha publicado hace 15 o 20 días en el JAC Valentín Fuster, que no dice nada así que sea novedoso, y él habla que de usar uno, el Apixaban. Yo no tengo experiencia porque nosotros no lo hemos hecho. Y creo que, pero vamos, sé que van a sacar o está a punto de salir un registro de las UCIs americanas, que son los que ahora hemos pasado a los chinos, lo pasaremos a los americanos, ¿no? Pero vamos, que la realidad mediterránea latina es la que os he contado, que es lo que hay, ¿no? Vale. Bueno, pues con esta respuesta terminamos el webinar del día de hoy. Queremos agradecer a los dos conferencistas. Para mí es una especial alegría compartir con ustedes dos este espacio. Gratitud con los dos a la respuesta a la convocatoria acerca del manejo del paciente con COVID y coagulación, y a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, gracias por el espacio brindado el día de hoy. Esperamos volver en el futuro, tener otro momento para compartir, ojalá ya presencialmente, cuando nos permita la pandemia, o por este medio. Muchas gracias, doctor Garay, muchas gracias. Gracias. Doctor Quintana. Gracias. Yo me apunto. Gracias, Manuel. Esencial. Manuel Garay y Manuel Quintana. Tú ya eres colombiano, Manuel. Ahí estamos. Sí, bueno, pues nada, un saludo a todos, ¿vale? Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por escucharme. Un abrazo a todos.